tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte las repercusiones que ha tenido la educación durante esta pandemia que hemos vivido. Como sabes, el inicio de la llamada famosa cuarentena provocó el cierre de infinidad de espacios físicos, incluyendo escuelas públicas, colegios privados, en fin, al igual que los sectores comerciales como la industria restaurantera, la industria de servicios. La educación particular se vio gravemente afectada por esta situación. Y bueno, pues como consecuencia lo que hemos reiterado una y otra vez, miles de despidos, reducción de los sueldos, incertidumbre económica, familias empezaron a reducir sus gastos. Y uno de estos gastos que por el momento puede considerarse pues básicamente innecesario, es el de las colegiaturas. Y sí y no, fíjense. Por fuerte que parezca, los padres tuvieron que priorizar otras necesidades como la renta, alimentación, pago de servicios básicos, porque pues el gobierno federal no ayudó y no suspendió, ni aportó, ni ayudó nada con estos cobros. Siguió cobrando como si nada, cuando en otros países no pasó eso, ¿eh? Bueno, hasta en Uruguay pasó distinto. Ayudaron a la gente. Como todo sector económico, pues la educación privada también genera empleos, ganancias para gran parte de la población en México. Estamos hablando de 6 millones, más de 6 millones de alumnos, ¿no? ¿Cómo? Estamos hablando de alumnos en México, estamos hablando de más de 25 25 millones en millones, general y 30. más o menos unos 6, 7 millones en escuelas privadas. En privadas son 6 millones nada más. Exacto. Y 490,000 profesores, Así, más o menos. que representan, pues, que será el 15% de la totalidad del sistema educativo nacional, hablando de sector privado, educación privada. Independientemente de las razones que ya conocemos por la que los padres deciden elegir un colegio privado, pues está la falta de cupo en las instituciones públicas también. Además de ofrecer en muchos casos un mayor nivel académico, desgraciadamente, pues las escuelas privadas suplen las ineficiencias del sistema público. Desde que inició esta pandemia en el 2020 y hasta el octubre, sí, de febrero, digamos, febrero-marzo a octubre del 2020, se registraron alrededor de 2 millones de alumnos dados de baja. Esto es gravísimo. 2 millones de alumnos dados de baja. Se estima que 4 de cada 10 instituciones van a desaparecer por la pandemia. De educativas estoy hablando. Equivale, si estamos hablando de 4 cada 10, equivale a casi 19,000 instituciones privadas desaparecidas. Están escuchando bien los datos, ¿eh? No es fake news. Si estás hablando 4 de cada 10, estás hablando cerca 18,000, cercano a los 19,000 instituciones privadas desaparecidas por la pandemia. A la par de esto, pues también aparecieron conflictos de orden mental a las condiciones, pues imagínense, por el motivo, pues las condiciones vividas en la consecuencia de estar con educación en línea. En QTF, aquí hemos hablado de los conflictos técnicos derivados de la falta de internet o el desconocimiento para utilizar las nuevas tecnologías. Sí, pero ¿qué pasa también con el ánimo? Yo lo he vivido en casa, ¿eh? Esto no es algo que alguien me lo haya platicado. En casa he vivido crisis severa en adolescentes por el tema del trabajo en línea. ¿Cómo te ha ido a ti? Tú no tienes adolescente, No tengo tienes... una niña todavía, Sí. 10, 11 años. Pero es es preadolescente, sí, preadolescente. Difícil, muy difícil, el tema de la atención, el tema del ánimo, de querer continuar. Tengo amigos muy cercanos o amigas muy cercanas que me dicen que sus hijos ya de plano
no quieren estudiar. Bueno, yo he vivido en mi casa básicamente 3 momentos de ansiedad que si se los cuento acaban llorando conmigo. De decir qué estoy viendo, qué está pasando, cómo. Y estoy hablando de chavos con herramientas, privilegiados, que no tienen que estarse prestando una computadora, con sus propios espacios. Chavos que tienen sus propias recámaras, sus propios cuartos. Aguas, ¿eh? Estoy hablando de chavos bien privilegiados. Imagínense el papá, la mamá, los hijos que tienen que trabajar con una misma computadora y estudiar. Imagínense todos hacinados en un mismo cuarto. Si yo estoy hablando, y no son chavos así en una burbuja color de rosa, ¿eh? Privilegiados, pero no tontos. Claro. Ni protegidos, o sea, sí, privilegiados. Sí, con obligaciones. Pero con obligaciones, responsabilidades y con una mamá que no... ¡Uy! ¿Qué tal? Cuéntales. No, cuéntales. O sea, por nada del mundo protegidos en ese sentido, ¿eh? No están en una burbuja color de rosa. Bastante realistas los dos. Y así, pasando aceite. Imagínense los que no tienen la herramienta, los que no tienen la estructura, los que no saben enfrentar una crisis, pues los que no tienen calorcito y además son maltratados en sus casas. Está canijo, ¿eh? Hay un síndrome llamado burnout o síndrome de desgaste profesional, acuñado por el psicólogo estadounidense Herbert Freudenberger en 1975. Lo podemos encontrar también como síndrome del trabajador quemado. Aplica a los estudiantes. Es el sentimiento de estar exhausto de la vida misma. Pero a pesar del burnout, de ese agotamiento, seguir adelante sin descansar, algo que empezó a ocurrirle a muchos alumnos y trabajadores en línea. Los efectos del síndrome van desde la ansiedad, insomnio, conflictos interpersonales, familiares, bajo desempeño, menor creatividad y enfermedades. Yo te pregunto, en este encierro laboral, ¿cómo estás tú, psicológicamente hablando? ¿Y cómo están tus hijos? ¿Han sufrido ataques de ansiedad como los míos? ¿Han sufrido síndromes como el burnout? De eso vamos a hablar. Así es, quédense con nosotros hasta la 1 de la tarde porque el tema de hoy está muy interesante y tenemos mucho más que compartir. Así que, pues no se vayan. ¿Para qué se van? No, ¿a dónde qué les pasa? No. Está padre el programa. Quédense y miren qué bonito. En tele los backs de Toño Bautista, qué bárbaro. Arrancamos pie derecho.